Hola, buenas. Me llamo Javier y soy de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos y entonces quería enseñaros unos vídeos de por qué la psiquiatría está haciendo lo que está haciendo actualmente. Mucha gente se estará sorprendiendo de por qué la humanidad, por ejemplo en este caso España, está yendo para abajo a una velocidad increíble, por qué cada vez hay más gente parada, pierde el empleo, por qué hay más paro, o sea, por qué los colegios cada vez suspende más la gente, los niños, hay más absentismo escolar, por qué cada vez hay más muertes en las guerras, o sea, por qué se generan tantas guerras y a quién está beneficiando todo esto. Esto está coordinado ya desde hace 30 años, lo que está ocurriendo actualmente, por los psiquiatras. Se reunieron en Puerto Rico unos prominentes psiquiatras y decidieron cómo manejar al mundo entre ellos a través de los políticos. Y aquí estamos ahora sufriendo su reunión que hicieron en esos momentos. Entonces, bueno, los vídeos que vamos a ver los voy a explicar un poco por encima para que la gente se vaya concienciando un poco de la realidad de lo que es la mafia de la psiquiatría, que la tenemos en todos los países. Bueno, primero, yo me llamo Javier y soy de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, que fue establecida en 1969 para investigar y exponer las violaciones psiquiátricas de los derechos humanos y sanear el campo de la salud mental. Con más de 140 oficinas en 34 países, se ha establecido como un poderoso grupo de defensa de los derechos humanos. Bien, entonces, en unos momentos vamos a empezar, os voy a explicar el vídeo poco a poco para que veáis en qué consiste la mafia de la psiquiatría y por qué cada vez la gente vamos más y más para abajo. Called crazy. So you ask to ask the classic Roman question, legal question, cui bono, who benefits? Exacto. ¿A quién beneficia esto? ¿A quién beneficia lo que está pasando? ¿A quién beneficia drogar a la gente, drogar a los niños, inventarse enfermedades que no existen, como el tema de la hiperactividad? Entonces, vamos a seguir viéndolo. La pregunta es, ¿a quién beneficia? The people who makes the diagnosis. Pues a la gente que hace la diagnosis, o sea, a los psiquiatras. Y ahora vamos a ver. Psychiatry should actually. Bien, dice, la psiquiatría debería entrar en el gobierno. Fijaros lo que he comentado antes, que hubo un grupo de eminentes psiquiatras que se reunieron para ver cómo se manejaba el futuro de esta humanidad, ¿no? Y aquí los tenéis en un cuarto, bueno, fumando y tal, bueno, ya les veis reunidos. Mirad lo que viene a continuación. Go into government. That politicians. Dice, los políticos deberían escuchar a los psiquiatras, dicen ellos mismos, ¿eh? Estos son psiquiatras que se reunieron ahí. Should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in. Mirad lo que dice este otro psiquiatra, que se llama el Dr. Hein Hellman. Los psiquiatras deben estar en cada parlamento. Fijaros bien, ¿eh? Los psiquiatras deben estar en cada parlamento. Esto lo dice un psiquiatra. Every parliament and should direct and. Y deberían dirigir y controlar las actividades políticas. Os fijáis bien lo que está diciendo, ¿verdad? Deberían dirigir y controlar las actividades políticas. O sea, ir pensando qué quiere decir es bien esto, ¿eh? Porque los políticos son los que manejan a toda la gente que hay debajo después. Pero es que los políticos son manejados por los psiquiatras. Fijaros bien, ¿eh? Monitor political activities. Mira, la psiquiatría, la influencia oculta.
influencia oculta, o sea, que no se ve, que están ahí detrás. En poco más de un siglo, la psiquiatría se ha infiltrado en la sociedad a escala global. Y no fue... Mirad esto, se ha filtrado la psiquiatría a escala global. Global, a todo el mundo. Y esto no es casualidad. Escuchad. Fue un accidente. People aren't aware that in 1940 a prominent British psychiatrist, Colonel Mira, es el director del instituto, del Dr. Colin Ross. La gente ignora que en 1940 el coronel J.R. Rex, psiquiatra británico destacado, habló al Consejo Nacional de Higiene Mental. Al Consejo Nacional de Higiene Mental. Y estableció un plan de 60 años para la psiquiatría. Desde entonces se le ha dado autoridad a este señor. En casi cada sector de la sociedad con trágicos resultados. Bien. El plan maestro de la psiquiatría. Escuchad esto. Debemos hacer que impregne cada actividad educativa de nuestra nación. Nuestra esfera de influencia debe incluir la vida pública, política y la industria. Justo lo que está ocurriendo actualmente, hoy en día, en el 2012. Esto es lo que pensaron en ese tiempo cuando se reunieron, y que ahora está afectando actualmente, en tiempo presente. Dice, hemos atacado con eficacia un número de profesiones. Y escuchar qué profesiones se refiere. Las dos más fáciles, naturalmente, son la enseñanza y la iglesia. O sea, los colegios, la universidad y la iglesia. O sea, la religión. Las más difíciles son el derecho y la medicina. Esas son las más difíciles, pero que ya se han metido. Porque esto lo dijo en su tiempo, hace unos cuantos años, hace unos 30 años o así, cuando se reunieron. El colega de Reeves, el psiquiatra G. Brock Chisholm, cofundador de la Federación Mundial de Salud Mental, más tarde detalló los planes de la psiquiatría. Mirad, para lograr el gobierno mundial hay que eliminar de la mente del hombre, o sea, para lograr el gobierno mundial, la globalización, hay que eliminar de la mente del hombre su individualismo, su lealtad a las tradiciones familiares, su patriotismo nacional y sus dogmas religiosos. Para implementar su plan maestro, los psiquiatras americanos convencieron al Congreso de Estados Unidos que la enfermedad mental era una amenaza nacional que solo ellos, con un enorme aumento de fondos, podrían resolver. Y así comenzaron los enormes gastos del gobierno de Estados Unidos para la investigación psiquiátrica, que ha escalado de $1 millón al año en 1946 a 1.4 mil millones de dólares hoy, un incremento de más de 139.000%. Fijaros, ha aumentado un 139.000%. 139.000%. Bien, vamos a continuar. La influencia psiquiátrica en Estados Unidos también se esparcía en todo el mundo. Detrás de cada crisis mundial se encontrará la mano de la psiquiatría. Fijaros, detrás de cada crisis mundial, de toda crisis mundial,
se encontrará la mano de la psiquiatría. Y ahora vais a saber por qué exactamente. Por ejemplo, el psiquiatra serbio Jovan Raskovic, quien exigió la limpieza étnica de croatas y musulmanes debido a su firme creencia en su inferioridad racial. El resultado fue Bosnia en la década de 1990, donde el colega de Raskovic, el psiquiatra Radovan Karadzic, y el primer ministro Slobodan Milosevic establecieron campos de concentración en los Balcanes, donde una vez más se torturó en masa, se violó y se asesinó a inocentes. Un psiquiatra militar explicó cómo se hizo. C'est très difficile tuer. Mira, este es un psiquiatra que va a explicar cómo se hizo. Es militar, psiquiatra, y dice, es muy difícil matar a 1 millón de personas. Pero claro, eso era en esa época, en esos años. Ahora es mucho mayor la tecnología para poder matar. Fijaros. Millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands Los alemanes eran buenos técnicos, dice. étaient bons techniciens et ils ne pouvaient pas, ils pouvaient seulement Y solo pudieron exterminar a 6 millones de judíos. Y eso que eran buenos matando gente, y dice que solo pudieron exterminar a 6 millones de judíos en esa época, que no había tanta tecnología. Bien, vamos a continuar. Fijaros que esto lo está diciendo un psiquiatra, psiquiatra militar. Bien. 6 millions de juifs exterminés. Ils massacrent. Dice, por ejemplo, los serbios hacían masacres de 100 a 200 personas. Par exemple, 100 ou 200 de personnes. O violaban a 100 mujeres. Violent 100 femmes et 100 jeunes O filles. 100 chicas. Pour que les autres Para que estuvieran aterrorizados y huyeran. O sea, violaban a este tipo de gente para aterrorizarlos y así huían de su tierra. sont effrayés échappent. Alors vous avez Luego tienes una tierra étnicamente pura. La han limpiado. Violan a sus mujeres, vuelan, se van por terror y étnicamente tienes ahí una tierra pura. Para ellos, claro. le terrain pur. Con el condicionamiento de Pavlov de un siglo de antigüedad, unido a las técnicas modernas de control mental, psiquiatras y psicólogos pueden convertir al hombre promedio, e incluso a los niños, en asesinos en masa. You could train them to use firearms indiscriminately. You could. Fijaros, se puede entrenar a personas, a niños jóvenes, para hacer hombres bomba. Se ponen como estos que vemos en las noticias casi todos los días, se ponen un cinturón con bombas, se acercan a un sitio, pues no sé, donde quieran hacer estallarlos, a un colegio o a un centro militar, y se estallan ellos mismos. O sea, hombres bomba, que se llama. Bien. Train them to shoot people with. Y a disparar a la gente casi sin sentir o pensar. Dice. Ese es un psicólogo. Es de la CIA. Se llama Milton Klein. Very little feeling or thought. You could train them to. Dice, se les puede entrenar a usar procedimientos abusivos y brutales. Se refiere a los psiquiatras que entrenan a este tipo de gente para matar de esta forma. Use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information. Para conseguir información sin vacilación ni preocupación. With no hesitancy, with no concern. Así es como se crean los terroristas. Mirad el tema de las Torres Gemelas. Esto que pasó en el 11M. Mirad lo que pasó. Después del 11 de septiembre, Osama Bin Laden fue calificado como el cerebro detrás de los ataques. Pero el experto reconocido y comandante de Al-Qaeda es Ayman al-Zawahiri.
educado en psicología y farmacología en la Universidad del Cairo y autor del manual de entrenamiento de Al-Qaeda sobre el uso de la psiquiatría coactiva. Y quien orquestó las explosiones terroristas en Madrid fue Abu Hafizah, otro agente de Al-Qaeda, que se basa en las mismas técnicas de manipulación mental. You can implant memories. Bien, ¿veis cómo estas bombas fueron con hombres bombas? O sea, los de Madrid, ese tren que habéis visto ahí, el agujero enorme, eso fue bombas que se introdujeron dentro de ese tren, pero que han sido llevadas por gente de este tipo, entrenadas por psiquiatras, o sea, por ese psiquiatra que he hablado antes, que ha entrenado a este tipo de gente, con esas tecnologías de la psiquiatría, que no sirven más que para hacer daño a la gente. Memories are potent sources Dice, los recuerdos son fuentes potentes de conducta motivada. of motivated behavior. If you implant enough Si se implantan suficientes recuerdos de tipo específico, memories of specific kinds, you can shape and change se puede formar y cambiar el pensar y los sentimientos humanos. the nature of human thinking and feelings. And it was thought to be Se pensó que era como un arma suprema. Esto lo dice ahora un psiquiatra, Robert Hyde Lifton. Dice, se pensó que era un arma suprema. a kind of ultimate weapon, because what greater weapon ¿Qué mayor arma puede existir que controlar la mente humana? Fijaros. Controlan la mente humana y hacen lo que quieren con ellos. Los usan como bombas dirigidas y luego nadie sabe quién les ha enviado, básicamente, o echan la culpa a otra persona, cuando detrás de todo estas bombas son los psiquiatras que entrenan a este tipo de gente. could there be than control of the human mind? You can control mind. Bien, este es otro psiquiatra. Dice, se pueden controlar las mentes y se puede mover a la gente por ahí. And you can move people around, particularly when you control their Si se controla su vida, es fácil controlar su mente. lives. It's easier to control their minds. When we look at Bien. Este es un profesor de una universidad. Dice, si miramos a la psiquiatría y psicología, psychiatry and psychology, social control el control social es lo primero en el plan. El control social. is the primary agenda. Y esa agenda se está poniendo en vigor en el mundo, ahora mismo, con campañas de chequeo mental presentadas al público con nombres tan inocuos como chequeo de adolescentes. The national government is actually Bien. El gobierno nacional lo impulsa. Fijaros, lo está impulsando el gobierno nacional. encouraging it and wanting to test every Y desea examinar a cada niño en el sistema escolar público, en las escuelas. single kid in our public school system, all children. Bien. Todos los niños son puestos bajo este tipo de test para evaluación psiquiátrica. Todos los niños. Are put under this kind of a test for psychiatric evaluation. A 10-minute test that Un test de 10 minutos que no les dice nada realmente, o sea, porque es todo inventado, ¿no? Unas preguntas tontas que se lo sacan debajo de la manga. tells them absolutely nothing. I predict that up Bien, este es un profesor de ciencia y dice el vaticinio que a más del 90% de la gente examinada upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a se le diagnosticará tener un trastorno psiquiátrico. Al 90% de toda esta gente que hace el test. psychiatric disorder, which means Lo que significa que tendremos toda una generación that we'll have an entire generation that will be a perfect que será un centro de ganancias perfecto para los psiquiatras. O sea, venga a entrarles dinero a base de inventarse enfermedades que no existen. profit center.
El hombre detrás del programa de chequeo de adolescentes es el psiquiatra David Schaefer, asesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos. They're not just screening. Bien. Dice, no solo clasifican a los niños Children to have complete control of the para controlar a 52 millones de niños en la escuela. Fijaros, 52 millones de niños en la escuela para controlarles. 52 million children in school. They're screening now, and Clasificarán a sus padres. that bill, they will screen their parents, and they will screen Y clasificarán a todos los adultos de América. all adults in America. The idea of mass La idea de un examen mental en masa a la población de Estados Unidos, screening for mental illness in the American population, run by government and como iniciativa del gobierno, es una de las más aterrorizantes que he oído. Esto es un profesor medical de ética médica, de la Universidad de Pensilvania. initiative is one of the scariest ideas I've ever heard of. Psychiatry. Bien, ese es el señor Dr. Thomas Saad, que es profesor de psiquiatría, es autor del Myth of Mental Illness. Dice, la psiquiatría es política. Política. Is politics, has always been politics. Siempre ha sido política, es política pura y simple. It is politics pure and simple, because politics, psychiatry, Porque la psiquiatría es siempre la aplicación de fuerza. Siempre la aplicación de fuerza es la psiquiatría. it was always the application of force against people Contra la gente que no quiere ser forzada. who don't want to be forced. It's a sad thing that parents Es triste y más vale que los padres despierten, dice. better wake up. Society better wake up. Más les vale a la sociedad que despierte. Va a tener problemas si no lo hace. Because we're in serious trouble if they don't. El plan maestro de la psiquiatría de infiltrarse en todos los sectores de la sociedad se está convirtiendo en realidad. No tenemos una epidemia de enfermedad mental, tenemos una epidemia de psiquiatría. ¿Se puede y se debe hacer algo al respecto? Bien, lo que quiero que hayan escuchado bien en ese vídeo es que la psiquiatría se ha metido en toda la sociedad. En toda la sociedad. Colegios, política, el gobierno, las leyes, todo. Y todo esto está preparado desde hace 30 años por esta serie de psiquiatras que se reunieron en ese tiempo para hacer un gobierno global, pero para esto. La gente va más para abajo en la espiral descendente de la vida, pierde el empleo, por lo tanto entran en muchas depresiones. ¿Qué ocurre? Que tienen que ir al psiquiatra para que les dé pastillas para su supuesta enfermedad inventada por la psiquiatría, de que dice que es una enfermedad, la depresión, cuando es mentira, y que no se cura con pastillas llenas de droga. Bien, ahora me gustaría, vamos a ir aquí. Se han distribuido más de 8 millones de ejemplares a los profesionales del cuidado de la salud, funcionarios del gobierno, educadores y líderes empresariales por todo el mundo. En la sede también se presenta la exposición. Bien, está hablando de nuestra sede, de la central, que tenemos una en Estados Unidos, y es donde se dirige a todas nuestras oficinas que hay por todo el mundo. Y aquí va a explicar, hay una exposición para que la gente de la calle pueda entrar y ver, es como una exposición, un museo de las atrocidades que la psiquiatría hace en el mundo, ¿no? En general.
exposición de renombre internacional titulada La psiquiatría, una industria de la muerte. Centrada en 14 documentales, esta exposición novedosa presenta la historia de la psiquiatría, desde sus orígenes, donde al enfermo mental lo enjaulaban como un animal, hasta hoy en día, donde existe una drogadicción masiva de la sociedad como la cura para trastornos mentales inventados. Versiones itinerantes son llevadas a cientos de ciudades a través de 5 continentes, abriendo el camino para que cientos de miles descubran por sí mismos la tenebrosa verdad detrás de la psiquiatría. Lo que es hoy un movimiento global por los derechos humanos empezó hace 30 años con... Bien, ahora os voy a mostrar otra, un poco para continuar el tema de lo que estamos hablando. Bien, vamos allá. Y esa agenda se está poniendo en vigor en el mundo, ahora mismo, con campañas de chequeo mental, presentadas al público con nombres tan inocuos como chequeo de adolescentes. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation. A 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. El hombre detrás del programa de chequeo de adolescentes es el psiquiatra David Schaefer, asesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. Básicamente es para controlar a los niños, a la gente en general. De lo que se trata es de manipular las mentes de la gente para sus propios intereses. Y venga a llenarse los bolsillos, etcétera, etcétera. Bien. Ya os voy a explicar lo que dice el señor Thomas Saad, es un psiquiatra. Bien. Dice, Thomas Saad, nacido el 15 de abril del 1920 en Budapest, Hungría, es profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Siracusa en Nueva York. Saad es un crítico de los fundamentos morales y científicos de la psiquiatría y uno de los referentes de la antipsiquiatría. Es conocido por sus libros El mito de la enfermedad mental y La fabricación de la locura, un estudio comparativo de la Inquisición con el movimiento de salud mental en los que planteó sus principales argumentos. Bien, este señor es Thomas Saad, es emérito en psiquiatría. Dice, cuando las autoridades escolares le dicen a una madre que su hijo está enfermo y se le tiene que administrar drogas, ¿cómo va a saber ella que eso es simplemente una mentira? Claro, se fían del psiquiatra, lo que diga el psiquiatra va a misa, le ven con bata blanca y dicen, bueno, como está legalizado por el Estado, pues hay que hacerle caso porque es médico, bla bla bla. Vamos a seguir. Dice, ¿cómo va a reconocer esa madre que lo que los expertos, entre comillas, llaman deficiencia de atención, por trastorno de hiperactividad? Simplemente no es una enfermedad. Ahora bien, tal madre no es una experta en la historia de la psiquiatría. Ella no sabe que los psiquiatras tienen por cientos de años el uso de términos de diagnósticos para estigmatizar y controlar a la gente. Les voy a dar unos cuantos ejemplos dramáticos.
Cuando los esclavos negros del sur se escapaban corriendo por su libertad, o sea que corrían porque sus dueños les seguían, ¿no?, a por ellos. Ex-slaves in the South ran away to freedom. It wasn't that they Dice, no es que corrían porque querían ser libres. wanted to be free. They suffered from a disease called Ellos sufrían de una enfermedad llamada escapemanía. drapetomania. From drapetes, Por la palabra escapar, deseos de huir de la esclavitud y la palabra manía. Esto es lo que decían los psiquiatras, escapemanía. otra enfermedad inventada por la psiquiatría. runaway slave and mania. I'm not making this up. This was a legitimate No lo estoy inventando. Fue un diagnóstico legítimo, tal como lo es. diagnosis, just like attention deficit disorder is. Como lo es el trastorno por deficiencia de atención. Women have Las mujeres, que constituyen la mitad de la población de la humanidad, population of mankind, of course. If they were foolish si enough fueran lo suficientemente tontas para rebelarse en contra de la dominación del hombre, to rebel against domination by men, well, then they had a serious disease. bueno, pues ellas tendrían una enfermedad muy seria llamada histeria. O sea, la enfermedad se llamaría histeria si se rebelaran las mujeres contra el hombre, ¿no? It's called hysteria, which was due to their wandering womb. Que sería debido a su desorden del vientre. A un desorden del vientre, ¿vale? Now, none of those behaviors was ever Pero ninguno de estos comportamientos fueron nunca una enfermedad. a disease. And of course, it's not a disease. Por supuesto que no son una enfermedad, Nor is attention deficit disorder a disease. así como tampoco lo es el trastorno por deficiencia de atención. No behavior or misbehavior is a disease. Ninguna conducta ni ningún comportamiento impropio puede ser una enfermedad. Ninguna. Or can be a disease. That's not what diseases are. Eso no es lo que las enfermedades son. So it doesn't matter how a child behaves. Así que no importa cómo se comporte un niño. No hay nada que examinar. There is nothing to examine. Si está enfermo, bueno, entonces debe haber una ciencia objetiva relacionada con ello. If he's sick, then there must be some objective science to it. Que puede ser diagnosticado por un médico y con pruebas objetivas. Por un médico y con pruebas objetivas. Con pruebas y exámenes. No inventarse de que, bueno, que tú estás enfermo porque yo lo digo. Sin dar ninguna prueba, ni escáneres, ni análisis, ni nada. Simplemente bla, bla, bla. Vamos allá. Which can be diagnosed by physicians and objective tests. It's very obvious. Esa es la razón por la que cuando vas a un médico te toman mucha sangre y te hacen rayos X. As soon as you go to a doctor, they take a lot of blood and take x-rays. Ellos no quieren oír nada acerca de tu comportamiento. They don't want to hear how you behave. When I went to medical school, Cuando yo iba a un médico en mi escuela hace 60 años, solo había un puñado de enfermedades mentales. ¿Sí? Solo un puñado de enfermedades mentales. Y ahora, mirad las que hay. 60 years ago, there were only a handful of mental diseases. I think there were no more than No creo que hubieran más de 6 o 7. Fijaros, en esa época no había más que 6 o 7 enfermedades mentales. 6 or 7. Now there are more than 300. Ahora existen más de 300. Fijaros, en su época eran 6 o 7 enfermedades mentales. Ahora son más de 300, sacados de la manga. And new ones are quotes discovered every day. Y cada día se descubren otras nuevas. Labeling a child as mentally ill is Etiquetar a un niño como mentalmente enfermo stigmatization, not diagnosis. no es más que estigmatización. Darle a los niños drogas psiquiátricas es
veneno. Veneno, veneno, puro veneno. Y atentos psiquiatras, porque son criminales cada vez que dan veneno, a sabiendas. Giving a child a psychedelic drug is poisoning, not treatment. No tratamiento. I have long maintained Durante mucho tiempo he mantenido that the child psychiatrist que el is one of the psiquiatra most de dangerous infantes es uno de los enemies, not only of children, más peligrosos enemigos, no solamente para los niños, sino para los adultos que creemos but of adults, of all of us who y care to nos support importan las dos cosas más preciosas y más vulnerables de la vida. Y esas dos cosas son most precious and most vulnerable things in life. los niños y la libertad. And liberty. Now I ask you, Ahora bien, pregunto de nuevo, ¿cómo los padres pueden proteger a sus niños de un how can parents protect their children from the therapeutic state? estado That is, terapéutico from the alliance bajo la alianza del gobierno y la psiquiatría? A ver, ¿cómo? of government and psychiatry. Básicamente yo pienso que en el análisis final Basically, I think in the final analysis they can only do so by disabusing solo lo podrían hacer al desengañarse a sí mismos. O sea, que la psiquiatría es una farsa, es una estafa al mundo. Se inventan enfermedades falsas para envenenar a la gente, para tenerla controlada. Y mientras se llenan los bolsillos, mientras la gente va cayendo como moscas, y más y más, themselves. Getting rid of the idea that deshaciéndose de la idea que el quejarse, what ails an unhappy and misbehaving child la infelicidad o el comportamiento inapropiado del niño, y por supuesto que hay there are of course many such children, in fact all children at some time, muchos de estos niños, y en efecto todos los niños tienen estas cosas en algún momento, that such a child is having a mental que illness. estos niños estén teniendo una enfermedad mental es absolutamente falso, And the so-called treatment can help you. y que lo que ellos llaman tratamiento puede ayudarlos es simplemente una mentira. Una mentira. This is simply not so. Diseases are malfunctions of the Las enfermedades son mal funcionamiento, entre comillas, del cuerpo humano, human body, of the heart, the liver, the kidneys, the brain. bien sea del corazón, de los riñones, del cerebro y cosas por el estilo. Typhoid fever La fiebre tifoidea es una enfermedad. Todos saben eso y no lo cuestionas. is a disease. You all know that? You don't question that. Spring fever La fiebre de primavera all you have to know todo lo que tienes que hacer es saber inglés. is English. Spring fever is not a disease. La fiebre de primavera no es una enfermedad. Now why not? ¿Por qué no? Because we all know that it's a figure of speech. Porque todos sabemos que es una frase coloquial, es una metáfora. Pero los psiquiatras te dan pastillas porque es una enfermedad. A metaphor, a little piece of poetry. Un pequeño pedazo de poesía. Dice. No, so are all mental diseases. Mental disease. No, ahora no. Ahora todo es una enfermedad. ¿Mm? Todo es una enfermedad para la psiquiatría. Y venga a darte pastillas llenas de droga y cada vez más muertos por sus culpas. Is a metaphor. The task we set ourselves to La tarea que tenemos nosotros mismos combat psychiatric coercion para combatir la coerción psiquiátrica es importante. is important. I think it's important. You will think Yo pienso que es importante y todos ustedes piensan también que es importante. it's important. Not enough people think it's important. No hay suficiente gente que piense igual. It's a noble task. A task in the pursuit of which Es una tarea noble.
Una tarea que debemos llevar a cabo sin importar los obstáculos que se nos presenten. Debemos perseverar y mantenernos conscientes de que no haremos menos Bien, este es el señor Thomas Szasz, es crítico, o sea, el crítico más prominente de la psiquiatría en el mundo, hoy, hasta hoy. El doctor Thomas Szasz es cofundador de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, CCDHR, un organismo de control de la salud psiquiátrica mental. Es profesor emérito de psiquiatría, autor de 35 libros aclamados por la crítica de la psiquiatría y la industria de la salud mental. Para más información visita ccdhr.org. Bien, ya para despedirnos os quiero dar las gracias por escuchar este vídeo o estos vídeos, y como ya sabéis algunos de vosotros, nosotros concretamente en Bilbao hacemos manifestaciones todas las semanas en psiquiátricos y por Bilbao, una vez a la semana, también en otras ciudades de España. Y bueno, si alguna persona quiere más información sobre lo que hemos hablado, podéis escribirnos a bilbaoccdh.es. También podéis mirar la web ccdh.es. Y bueno, ya nos veremos en más vídeos que haremos poco a poco. ¿De acuerdo? Muchas gracias por escuchar. Muy bien, pues en el siguiente vídeo nos vemos. Hasta luego. La psiquiatría es una ciencia o una estafa. Se inventan enfermedades falsas, drogan a los niños y se llenan los bolsillos. Infórmate de los efectos secundarios de sus pastillas y denuncia sus abusos psiquiátricos.